Estos últimos días, el nombre de Eleazar Gómez ha vuelto a ocupar los titulares. Su participación en el reality La Granja VIP lo ha convertido en tema de conversación. Pero detrás de la fama, los reflectores y las cámaras, existe un pasado lleno de denuncias, testimonios y acusaciones graves hechas por varias exparejas del actor. Yo decidí poner un alto cuando su agresión ya era mayor. Desde que me fui a vivir con él fue que empezaron las cosas. Primero fueron como celos, fue aumentando hasta que ya no pude yo soportarlo. Empezó el problema, le pedí ayuda a los vecinos porque me tuve que escapar de su departamento. O sea, de estar tranquilos platicando, de repente arranques de cambios de humor. Y lamentablemente cuando me pide la mano, a la hora o al rato, vuelve a tener uno de estos episodios de cambiar de temperamento. Bueno, yo salí despavorida. Hoy vamos a recorrerlas todas, con fechas, videos y declaraciones. Y veremos el caso que llevó a Eleazar Gómez a enfrentar la ley y verse obligado a pedir perdón públicamente. Este video contiene información sensible, la cual abordaremos con respeto y datos verificados. Esta es la historia de Eleazar Gómez. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar de Eleazar Gómez, que como todos sabemos recientemente ha vuelto a ser tendencia gracias a su participación en La Granja VIP. Y miren, yo personalmente no conocía este caso hasta que me puse a investigar y me di cuenta que hay muchísimo más de lo que todos pensábamos. Pero antes tenemos que saber, ¿quién es Eleazar Gómez? José Eleazar Gómez Sánchez nació el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Hijo de Melisa Sánchez, ama de casa, y Rodrigo Gómez, un cantante de ópera poco conocido, quien se nombró a sí mismo como Sergio Montenegro como nombre artístico, aunque su carrera nunca logró despegar realmente. Tenía 3 hermanos, Hitsem, Jairo y Zoraida, siendo Eleazar el menor de ellos. Lamentablemente, Hitsem se quitaría la vida a la edad de 18 años, tema que abordaremos más adelante. Zoraida es también una reconocida actriz que muchos recordarán por su papel en la telenovela RBD José Luján Landeros. En su infancia, Eleazar, su madre y sus hermanos al parecer sufrieron numerosos episodios de violencia ejercidos por su padre, quien parece tenía un carácter bastante fuerte y difícil. Y estos episodios al parecer eran constantes y bastante fuertes, y se mantuvieron así durante muchos años, haciendo que Eleazar creciera en un entorno de inestabilidad y violencia. Y cuando el hogar es un lugar de miedo, la infancia se convierte en entrenamiento para sobrevivir, lo cual claramente afecta el desarrollo de los niños. Dado a que su padre Rodrigo jamás logró el éxito ni la fama como cantante, pensó que quizás sus hijos sí podrían lograrlo, por lo que desde muy pequeño solía llevarlos a distintos castings. De esta forma, la carrera de Eleazar daría inicio desde que él tenía 3 años de edad en el cine, donde logró un papel en la película Mi querido viejo junto a Vicente Fernández. En esta película daba vida a Alejandro Fernández, hijo de Vicente cuando era pequeño. En esta película participarían también sus 2 hermanos, en el mismo personaje pero representando distintas edades. Empecé haciendo películas. Mi primera película fue Mi querido viejo con Vicente Fernández. Ah, qué padre. Yo hacía a Alejandro Fernández de chiquito. Mira. Y después, posteriormente, era mi hermano y después mi otro hermano. Y después ya era Alejandro. Esa es una historia que mucha gente no sabe. Y así comenzaría a participar en numerosas películas, hasta que fue invitado a participar por primera vez en televisión, siendo así contactado por Televisa para participar en la famosa novela Luz Clarita en el año 1996, cuando él tenía 9 años. 2 años después, Eleazar junto con sus hermanos Hitsem, Jairo y Zoraida formaron un grupo infantil llamado Los Rollers Gómez, con el apoyo del entonces productor Luis de Llano. Ese mismo año lanzaron su primer disco titulado Cosas de Mayores, aunque la agrupación, como muchas en su tiempo, no logró alcanzar el éxito esperado, por lo cual se disolvió. En una de esas estábamos trabajando con Luis de Llano. Pues nos vio a los 4, éramos 4 hermanos, y se le ocurrió hacer un grupo. Y tuvimos un grupo que se llamaba Los Rollers Gómez, y ese grupo lo empezamos cuando yo tenía 11 años. A partir de ahí seguiría actuando en proyectos como Mujer Casos de la Vida Real, Mi Pequeña Traviesa, Así Son Ellas, etc. Durante todo este tiempo, sus hermanos también continuarían incursionando en el medio artístico, participando en distintos proyectos de actuación. Fue así que desde muy pequeños, tanto Eleazar como sus hermanos se convertirían en la principal fuente de ingresos y mantenían económicamente a sus padres y todos los gastos del hogar. Mientras tanto, en casa la violencia continuaba. Eleazar vivía en un hogar donde las reglas eran simples: no provocar, no mostrar debilidad y ganarte el afecto a través del desempeño, trabajo y apoyo económico. Aparentemente llegó el punto en el que Eleazar tuvo que intervenir
intervenir para defender a su madre en una ocasión. Esto tras una agresión bastante fuerte hecha por su padre. Y este hecho marcaría un punto de quiebre en la dinámica familiar. Este episodio sería tan grave que llegó el punto en el que aparentemente Eleazar y sus hermanos le rogaron a su madre abandonar a su padre. Y así finalmente sus padres se separarían. Pero lamentablemente durante esta época, Hitsem, su hermano, decidió desvivirse cuando apenas tenía 18 años y Eleazar 16. Este hecho marcó a la familia profundamente y rara vez se menciona en público. Zoraida, su hermana, comentó tiempo después que esa pérdida cambió absolutamente todo dentro de ellos y dentro de su hogar. De acuerdo a estudios como el de J-Fan Violence, cuando un niño crece en un hogar con agresiones físicas o verbales o con un ambiente de miedo constante, pueden desarrollar hipervigilancia. En este caso, vivir atento a los estados de ánimo de su padre para anticipar conflictos, necesidad de control, creer que si yo controlo todo puedo evitar que me lastimen, y baja tolerancia a la frustración. Cuando algo no sale bien o como se espera, esto puede disparar reacciones fuertes. La pérdida de su hermano fue un golpe emocional muy profundo, y de acuerdo a BJM en Suecia, los efectos pueden incluir culpa sobreviviente, es decir, hacerse preguntas estilo ¿por qué él y no yo? ¿Qué hubiera podido hacer para ayudarlo o debía haber hecho más? Cuando no se procesa la pérdida, puede manifestarse en conductas autodestructivas o dificultad para formar vínculos sanos. Refuerzo de la idea de que la vida es frágil, lo que puede aumentar ansiedad, miedo al abandono o urgencia por controlarlo todo. Fue en este momento que Eleazar comenzaría a participar en papeles adolescentes, como por ejemplo en la novela Clase 406 en el año 2002, y más tarde en la famosa telenovela Rebelde en el año 2005, a la edad de 19 años, donde interpretó el personaje de Leonardo Francisco Blanco, el cual le daría mucha popularidad gracias al gran éxito que alcanzó la telenovela. En el año 2009 fue contratado como protagonista en la novela Atrévete a soñar. En ella interpretó el personaje de Mateo Novoa. Fue en este proyecto donde Eleazar conoció a la cantante Dana Paola, con quien iniciaría una relación sentimental. Y creo que es importante recalcar que este noviazgo se dio cuando ella tenía 14 años y él 24. La diferencia de edades provocó incomodidad en parte del público y el equipo de producción, aunque en ese entonces nadie hablaba abiertamente del tema. La relación se mantuvo durante varios años de manera intermitente, y aunque en ese momento no fue confirmada oficialmente, sí sería reconocida por ambos en entrevistas años después. Y aquí comienza una serie de relaciones que se vieron envueltas en el control, toxicidad y violencia. Fue la propia Dana que con el tiempo ha referido haber tenido una etapa marcada por el control y toxicidad. Y aunque nunca lo nombró ni mencionó directamente, existe un video que fue filtrado por TV y Notas donde se puede ver a Eleazar Gómez discutiendo con Dana Paola en la sala de un cine. Las imágenes muestran una interacción agresiva. Se escucha cómo él le grita y la insulta con palabras ofensivas y misóginas, mientras ella intenta calmarlo y apartarse. En varios momentos se observa cómo la toma del brazo y la jala, mientras continúa gritándole. El video, según reportes, fue grabado por personas presentes en la sala y difundido años después. Y lo más alarmante de esta situación fue la normalización con la que muchos en redes y diversos medios reaccionaron. Algunos lo llamaron una simple pelea de pareja, sin dimensionar que este tipo de agresión verbal y física es una forma clara de violencia. Los episodios como este son señales tempranas de violencia que irá escalando. La agresión verbal y el control físico no aparecen de la nada, sino que se desarrollan en relaciones marcadas por el poder y la desigualdad emocional. Cuando alguien humilla a su pareja en público, no está perdiendo el control, lo está ejerciendo, y lo hace porque se siente con derecho a hacerlo. Como mencioné, Dana tenía apenas 14 años cuando comenzó esa relación. La diferencia de edad y de experiencia lo colocaba a él en una posición de dominio que terminó reflejándose en este tipo de comportamientos. Este video se convertiría en la prueba más clara de lo que muchas exnovias describirían años más tarde. Después de su relación con Dana Paola, en el año 2014, Eleazar comenzaría una relación con la modelo Vanessa López. Pero antes de cumplir un año, la relación terminó. Esto ya que Vanessa afirma que hubo agresiones físicas, insultos, control y amenazas. Pues mira, yo no había querido decir nada porque pues no sabía qué consecuencias me podía traer y además pues he recibido amenazas por parte de él y bueno, también sirve que toda la gente pues sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él, ¿sabes? Y sí fue una relación pues con mucha violencia
física, agresión verbal. Cuando empezaron ya todos los problemas, pues fue creo que ya a partir de los últimos 2 meses. Y bueno, yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión ya era mayor. Yo dije, hasta aquí. A veces nos peleábamos ahí donde yo vivo y toda la gente se daba cuenta. Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía. Si él estaba enojado, lo demostraba donde fuera. Pues ya no tengo esa relación tan tormentosa y tantos malos tratos que la verdad ya no aguantaba. Eleazar inmediatamente negó todo y acusó a Vanessa de mentirosa. Todo lo que ha declarado mi exnovia es falso. Es un chisme que ella se inventó, es un escándalo, que incluso ella me advirtió antes de hacer todo esto. Ya teníamos más o menos un mes de haber terminado la relación y habíamos seguido teniendo contacto por teléfono. Y ella me advirtió que me iba a hacer un escándalo, me dijo, te voy a hacer un escándalo, te voy a inventar no sé qué tanto. Y le dije, pues la verdad ahora sí que no puedo hacer nada. Todos tenemos buen carácter, mal carácter, como tú lo dices. Cuando estás de buenas, cuando estás de malas, pues puedes reaccionar, pues no sé, te puedes enojar, pero violento jamás he sido. Con las mujeres mucho menos. Lo que más amo en este mundo es a la mujer. Tengo hermanas y lo que más amo en este mundo es a la mujer. He tenido varias relaciones, algunas han sido públicas, otras no han sido públicas, pero jamás había sucedido algo así. A todo esto, Vanessa respondió diciendo que ella no tenía la necesidad de mentir y reafirmó su declaración. También dijo que le sorprendió que él negara todo a pesar de saber que ella tiene pruebas de todas las agresiones. Pues ya sabía que iba a hablar al respecto. Obviamente está en todo su derecho como figura pública de defender su imagen o de tratar de limpiarla, pero yo no tengo ninguna necesidad de mentir y yo creo que escándalo hubiera sido que yo sacara todo lo que sé muchas cosas de él. Tienes pues los mensajes de él, fotografías a lo mejor. Así es, tengo muchísimas pruebas y de verdad que se me hace muy valiente de su parte haber negado todo cuando sabe que yo tengo las pruebas y que mucha gente fue testigo. Hace unos días me enteré que fue al departamento donde vivía, yo ya me cambié de departamento por lo mismo, porque yo no quiero que me siga buscando, y me enteré que fue al departamento a reclamar unas cosas que había dejado y no sé qué, pero pues ya, o sea, yo lo tengo bloqueado. Inclusive hace 8 años en el programa Hoy, uno de los conductores aseguró que fuentes cercanas a Vanessa López le comentaron que los propios padres de Vanessa tuvieron que intervenir. Esto para pedirle a Eleazar que la dejara en paz, ya que al parecer él habría intentado de hecho, los papás han tenido que hablarle a Eleazar Gómez para pues pedirle que ya deje de insultar a su hija porque le llama a deshoras de la noche para gritarle las cosas más soeces, que es una pija, que es de lo peor, que incluso en algún momento intentó ahorcarla y que pues los papás han tenido ya que hablar con él para que pues ya deje en paz a su hija. Y bueno, también vimos cuando seguimos pues el noviazgo de pronto de ires y venires con Ana Paola, que pues también hubo muchas violencias de parte de él hacia Ana Paola. Y este último dato es importante, ya que al parecer Eleazar intentaría hacer lo mismo con distintas mujeres en el futuro. Lo que observamos en esta relación es un patrón muy común en personas con historial de apego violento, la necesidad de mantener control absoluto sobre el vínculo, incluso cuando ese control ya implica violencia. Para alguien formado en un ambiente de agresión, el amor no se siente seguro si no está bajo dominio. Cuando Vanessa intenta alejarse, él no lo interpreta como una decisión legítima de su pareja, sino como una pérdida de control personal. En psicología esto se llama ansiedad de abandono y suele detonar conductas impulsivas como persecución, amenazas o intentos de intimidación. En muchas personas con antecedentes de violencia en la infancia, la agresión se convierte en el modo de reparar o asegurar el vínculo, porque fue la forma en la que aprendieron que se ejercían el poder o el amor. El intento de estrangulamiento que menciona la familia de Vanessa no puede analizarse como un hecho aislado. Se trata de un patrón de escalamiento de violencia. Empieza con el control, sigue con la humillación y termina con la agresión física. Y cuando un comportamiento así no se confronta o no tiene consecuencias, tiende a repetirse. Después de terminar con Vanessa, comenzaría una nueva relación con Elia Esre. En su momento, Elia no creyó en las declaraciones de Vanessa e incluso salió a defenderlo. Pero todas las acusaciones que sean acerca de mí son falsas. Sin pruebas, pues no se puede hablar, ¿no? O sea, estar hablando nada más así al aire, creo que está mal. No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Siento que tuvieron una relación y como cualquier relación debe respetarse por todo el tiempo que estuvieron juntos. Entonces, al igual que ella tuvo su relación, o sea, creo que ella debe respetar la mía, pero bueno, vamos a dejar, ella puede decir lo que ella quiera y respeto, y yo no la voy a faltar al respeto. Él es mi amigo, mi novio, todo. Su amante también, por cierto. Mi amante. Lamentablemente, esto estaba por cambiar, y su relación con Elia duró poco menos de 1 año. Y aunque Elia se mantuvo en silencio durante años, ella sería una de las chicas que decidiría salir a hablar. Esto después de que
se viralizara el caso de Stephanie Valenzuela, otra exnovia de Eleazar que recientemente hizo público el maltrato que vivió a su lado. Aunque este caso lo abordaremos más adelante. Cuando Elia al fin decidió hablar, comienza diciendo que al comienzo él se presentaba como una persona espléndida, como la persona perfecta, tanto que la hizo creer que había encontrado a su pareja ideal. A las 2 semanas ya habíamos iniciado una relación y al mes ya vivía con él. Se presentó como un hombre perfecto. Era muy atento, muy romántico, siempre quería estar conmigo. No veía nada raro de él. No, era como todo tan perfecto que decía, por fin encontré una persona así que era como yo la buscaba, ¿no? Y yo creo que eso le pasó a todas, porque se mostraba como el hombre perfecto. Lamentablemente, a tan solo 2 meses de haber comenzado su relación, las cosas cambiarían por completo, y ella narra lo siguiente. Después de que me fui a vivir con él fue que empezaron las cosas. Primero fueron como celos, después fueron como que empujoncitos, después que jalones de cabello y así fue aumentando hasta que ya no pude yo soportarlo. Obviamente hubo violencia, no solamente física, sino mental, psicológica, o sea, todo. Yo viví con él en su departamento cuando él vivía en Perisur, entonces me tocó, o sea, mirar de cerca lo que él era, las 24 horas del día, ¿no? Y pues como te digo, una persona violenta, manipuladora, muy mentiroso. Y es que en este canal ya hemos visto en varias ocasiones comportamientos casi idénticos entre personas abusivas y violentas. Y al igual que en esos casos, en este también. Después de presentarse como la persona perfecta, las cosas comenzarían a cambiar rápidamente. Y algo importante es que Elia menciona la gran diferencia de edad entre ambos. ¿Tú cuántos tenía y cuántos tenía él? 19. Yo 19, ya casi para cumplir 20. ¿Y él? Él tenía 31. Al principio ella pensaba que podría ayudarlo y que con terapia saldrían adelante. Entonces yo decía, bueno, es que esto es un problema, no sé, un trauma o algo, se puede arreglar con terapias, o sea, con mi apoyo. Y lo intenté ayudarlo y todo, pero simplemente era algo que él no aceptaba que tenía, no aceptaba que tenía un problema y no aceptaba ayuda. Era como que me mentía a mí de que sí, pero sin embargo no. Sin embargo, las cosas irían escalando. E incluso narra un episodio que al fin le hizo darse cuenta que se encontraba en una relación violenta. La primera vez que presencié violencia, o sea, ya que me quedó claro en mi cabeza, sí. Fue una vez que estamos en el estacionamiento de ahí nos enojamos, entonces yo salí corriendo al elevador, así como no quiero hablar contigo, y él me siguió y del cabello me arrastró por todo el piso. Asegura que ahora nota que la diferencia de edades era muy importante, porque ella aún era una chica de 19 años y él le llevaba 11 años. Es decir, él tenía 31 cuando empezó a salir con Elia. Sin olvidar que ya había antecedentes similares como con Dana Paola, quien tenía 14 años y él 24. Difícil por el hecho de que yo tenía 19 años, él me lleva 11 años y yo tenía 19 cuando inicié la relación. Y es algo que me sorprende tanto porque es un patrón de conducta. Siempre agarra a las niñas chiquitas, las que son fáciles de manipular. Elia finalmente narra cómo fue la última vez que la vio. Mientras ella estaba dormida en el departamento que ambos compartían, él llegó a despertarla para discutir. Como siempre solía suceder, la discusión fue empeorando, hasta que Elia temió por su seguridad e intentó abandonar el departamento. Pero menciona que Eleazar no se lo permitió, manteniéndola ahí dentro siendo amedrentada por alrededor de 5 horas, hasta que finalmente ella lograría escapar y pedir auxilio a la seguridad del edificio. Discutimos, no recuerdo por qué, pero yo esa noche yo tenía que dormir temprano porque yo trabajaba y él había ido a una fiesta y yo quería dormir, entonces llegó a discutir conmigo. Entonces yo desperté y le dije, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres pelear? Dije, pues si lo vas a hacer, hazlo ya, o sea, tengo que trabajar. Empezamos a pelear, para lo cual yo me quise ir y me costó demasiado trabajo salir del departamento, demasiado trabajo. Duré fácilmente unas 5 horas, me defendí como pude, me salí, intenté pedir ayuda a los vecinos, para los cuales ellos me negaron la ayuda y tuve que correr hasta abajo para poder pedir ayuda a los guardias de ahí del lobby. Comenta que al igual que a Vanessa, intentaría ahogarla, pero por fortuna logró defenderse. Una vez sí llegó a ponerme la mano en el cuello, sin embargo no lo dejé, o sea, yo me defendía como podía. A él en un momento se le cuestiona si tenía conocimiento de otras chicas que hubieran vivido lo mismo con Eleazar. Y en ese momento ella recuerda a Vanessa, pero asegura que ella pensaba que Vanessa estaba mintiendo para intentar dañar su relación. Sí, me había enterado de Vanessa, sin embargo yo pensaba que era porque me quería como llenar la cabeza de cosas para no
no darle el beneficio de la duda y empezar una relación con él. Le tomó 3 años a Elia decidir hablar, y al final lo hizo, como mencioné, después de ver el caso de otra de sus exparejas, porque le pareció oportuno que la gente supiera qué tipo de persona es Eleazar y los patrones que repite con todas sus novias. Decidió hablar porque al momento de ver las fotos de lo que pasó, siento que ya es demasiado lo que estamos callando todas las mujeres que hemos pasado, porque estoy casi segura que cada una de sus exparejas ha tenido violencia en su relación. O sea, el mismo patrón de conquista, el mismo patrón de violencia, las mismas palabras, o sea, todo es igual. ¿Nunca miraste una foto donde le dio a Vanessa un collar de un corazón de plata de Tiffany? Yo también tengo ese collar y tengo entendido que Janet también lo tiene. En cuanto a la difícil infancia que vivió Eleazar y los posibles traumas que lo pudieron haber orillado a hacer de esta manera, Elia también comparte un mensaje que apoyo totalmente y creo que tiene toda la razón. Siento que es una persona que si tuvo algún trauma o algo así, que lo haya afectado, lo manifestó de la peor manera. Hay muchas personas que han tenido muchos problemas de chiquitos, traumas, y al contrario, es como, si mi papá es alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Esa era la actitud que tenía que él haber agarrado y decir, bueno, ¿qué hay de bueno que puedo sacar de lo malo, no? Ella también declaró que en su momento, él le platicó sobre el fallecimiento de su hermano y le aseguró que habría sido él quien lo encontró sin vida. Pues me dijo que había fallecido y que, o sea, se había suicidado y que él lo había encontrado. También compartió cómo solía hacer todo lo posible para llevarla al límite y menciona que a él le gustaba manipular para lograr lo que él quería. Él se pone a pelear y a gritar, y en el momento en que tú pierdes la paciencia y le empiezas a gritar a él, él es como, ay no, ya, perdón, te amo. Y obviamente yo siempre terminaba llorando, pero del coraje, porque me haces llegar hasta ese punto. Como que no sé si disfruta manipular para que hagas lo que él quiere. También narró lo que ocurrió el día en que decidió al fin salir definitivamente de ahí. Me picó a la pared, me dio un caso. Una vez yo pues tenía como la oreja lastimada y era porque él me había puesto la rodilla, o sea, mi cara contra el piso y su rodilla aquí, presionando hasta el piso. La cicatriz de la mano que me dices que fue con una botella, algo así. Sí, aquí está. ¿Sí la ves? Sí. Me dieron 3 puntos. La última pelea sí, me costó mucho trabajo salir del departamento. Cuando salí, yo salí sin zapatos, sin cartera, no tenía nada. No quiero que esto le vuelva a pasar a nadie más. Ella mostró fotos de las heridas que Eleazar le causó y también subió capturas de los mensajes que le enviaba, como estas conversaciones que ocurrieron cuando ella decidió irse. Podemos ver que él le escribe: contéstame, no seas corriente, eres la peor, eres mala y maldita, no te vuelvas a aparecer por aquí. Neta asquerosa, te gusta hacerme sentir mal, pero se acabó, no te lo voy a permitir más. Pensaste que me tenías y por eso me quieres pisotear, pero hasta aquí tu maldito juego. Y aquí podemos ver cómo cambiaba de actitud drásticamente, tal como ella lo narró en los videos. Como podemos ver en esta captura cuando empezó a escribirle lo siguiente: Sale, fue una manera muy fea de terminar, pero tengo que aceptar las cosas. Te deseo lo mejor y que sigas adelante con tu vida y de corazón que seas muy feliz. Ella le responde: creo que soporté hasta de más con tus dramas. Entonces en realidad no sabía cuál era la forma correcta de terminar. Igualmente te deseo lo mejor. Eleazar le dice lo siguiente: solo quiero decirte que siempre serás una persona muy especial en mi vida, y aunque en un tiempo ya no sintamos nada el uno por el otro, yo siempre tendré un recuerdo bonito de ti. Ella finaliza diciendo: gracias Eleazar, pero todo será más fácil si ya no hay comunicación. Finalmente, lo que Vanessa López un día aseguró en una entrevista terminaría volviéndose realidad. Elia se convirtió en la que cubriría el lugar donde Vanessa estaba sufriendo mucho. Y de hecho agradezco a la chava, le agradezco que haya llegado a cubrir ese lugar en el que yo estaba sufriendo mucho, la verdad. La relación con Elia Esre nos permite ver con claridad cómo opera el ciclo del abuso. Cuando ella cuenta que al inicio él parecía el hombre perfecto, está describiendo la fase de idealización y love bombing, una etapa típica en las relaciones con personas abusivas. Durante esa fase, el agresor se muestra atento, protector, empático y muy amoroso, pero es una estrategia, consciente o no, para enamorar a la persona y generar dependencia emocional. Y esa dependencia se fortalece aún más cuando la víctima tiene una personalidad empática o salvadora, como en el caso de Elia, que llegó a pensar que podía sanarlo o ayudarlo. Esto se conoce como el rol del rescatador, cuando alguien cree que el amor puede curar lo que la otra persona se niega a aceptar o sanar. Pero el problema es que en este tipo de vínculos, el amor se vuelve un campo de batalla donde el agresor pone las reglas y el otro intenta sobrevivirlas. Ella también menciona que él cambiaba de actitud de forma abrupta, pasaba de la furia a la dulzura, del insulto al perdón. Esto es lo que se conoce como refuerzo intermitente, porque el cerebro asocia el dolor con la recompensa y termina confundiendo agresión
agresión con afecto. En otras palabras, cada vez que él pedía perdón o se mostraba arrepentido, ella sentía alivio y ese alivio se transformaba en esperanza. Pero esa esperanza en una relación violenta no es amor. Y lo más alarmante es que, como ella misma relató, él intentó ahorcarla. El mismo patrón que ya había sido anunciado previamente por Vanessa López y que años más tarde repetiría nuevamente. Otro elemento importante es cuando ella comenta que a todas les daba el mismo regalo, en este caso los collares de Tiffany. Este tipo de gesto podría ser una manifestación de objetificación emocional. El agresor repite los mismos actos con distintas personas porque no ve en ellas individuos, simplemente ve reemplazos. Cada mujer ocupa el mismo lugar simbólico y repetir los mismos gestos, el regalo, las palabras, las promesas, le da al agresor una sensación de control y continuidad sobre su propio relato. En el año 2018, la reina de belleza Janet Karam había ganado el concurso de belleza Miss Ciudad de México, lugar donde conocería a Eleazar Gómez, que había asistido a dicho evento. 4 meses después de comenzar a salir, iniciaron una relación sentimental que duraría aproximadamente 1 año y medio. Janet sería otra de las exnovias que se sumó a la denuncia pública en contra del actor, y mediante una entrevista con Ana María Alvarado narró todo lo que vivió. Comienza contando, igual que todas sus exnovias, que al principio Eleazar se mostraba como un hombre muy romántico, sincero, como una pareja perfecta. Al principio fue el mejor hombre que yo me pude imaginar. Por eso, cuando empezaron a suceder todas estas situaciones, me costó tanto trabajo dejarlo, tanto trabajo darme cuenta, porque los primeros 8 meses de nuestra relación, él fue un hombre maravilloso, el más atento, el más caballeroso. Todo el tiempo me hablaba de este futuro que imaginaba juntos, de que se quería casar conmigo, que quería que yo fuera la madre de sus hijos. Janet confiesa que de ser un hombre romántico y amable pasaría a ser completamente lo opuesto. Empezarían los celos, los enojos, los reclamos, etc. Y escalaría hasta las agresiones físicas. Empezó como con celitos, con cositas así, y a mí, ingenua de mí, me daban hasta ternura, ¿no? Ay, me está celando, ay, sí lo veo muy enamorado. Y como a los 8 meses de nuestra relación, se descontroló. De un momento a otro tuvimos un altercado, donde fue que la primera vez que él se puso violento conmigo, y a partir de ahí todo cambió. Menciona que había decidido no alzar la voz por miedo y porque quería olvidar todo y concentrarse en sanar, pero dice que se arrepiente de no haber hablado en su momento. Esto después de ver el caso de otra de sus exnovias, y piensa que al haberlo hablado pudo haberlo evitado. Yo en este tiempo no había querido alzar la voz, yo quería olvidarlo todo, yo había estado concentrándome en sanarme, y al ver las fotos de Tefi me di cuenta que fue un error, que si yo hubiera hecho algo en su momento, tal vez ella no hubiera tenido que vivir esta experiencia tan traumática, porque me di cuenta que me había equivocado, que al guardar silencio estaba solapando, que me estaba volviendo su cómplice. Tristemente, cuando terminé con él, borré todo lo que tenía, pero pude recuperar unas fotos de una de las agresiones que yo tuve. Janet describe haber sufrido 3 agresiones graves a manos de Eleazar. Cuenta que llegó un punto en que ya dudaba de ella misma y que llegó a pensar que ella era la culpable de sus agresiones. Agresiones fuertes como la que se puede ver con Tefi fueron así de fuertes, 3 de ese nivel. Durante el resto de la relación tuvimos unas de menor nivel, pero donde había mucha violencia física, había muchos insultos, había mucha violencia psicológica, porque yo en algún punto de la relación ya no sabía si yo estaba mal, qué estaba pasando, ya se volvía todo tan caótico. Pero pues tenía esta manera de darme la vuelta y de hacerme sentir de que yo era la culpable de sus reacciones, que si él reaccionaba de esa manera, que si él me celaba, me insultaba, me agredía, era por mi culpa. Menciona que, como muchos, ella solía minimizar este tipo de relaciones con frases como pues solamente déjalo, ¿por qué sigues con él? Hasta que le tocó vivir una relación así y entendió lo difícil que es. Y yo en su momento lo veía tan simple y le decía, es que ¿por qué no lo dejas? ¿Qué te pasa? ¿Qué no te quieres? O sea, y hasta que yo lo viví me di cuenta de lo poco empática que fui y de lo duro que es estar ahí, porque generas una codependencia muy fuerte. Y este tipo de hombres son mentirosos, son manipuladores, saben bien escoger a sus víctimas y pues simplemente te van envolviendo y te van envolviendo. Al igual que sus exparejas, Janet pensaba que podía ayudarlo a mejorar, llevándolo incluso a terapia, y llegó incluso hasta excusar su comportamiento, hasta que simplemente ya no pudo más y decidió salir. Pues él confió en mí partes de su vida, de su historia, y
erróneamente yo lo justifiqué por eso, teniendo empatía por lo que él había vivido, justifiqué todo el abuso que me daba, y hubo un momento en el que yo me di cuenta que todo era una mentira, que ni estaba yendo con el psiquiatra, que ni quería cambiar, que los abusos seguían. Yo lo intenté ayudar mucho, entonces lo intenté ayudar, lo intenté llevar a terapia con psiquiatras, con psicólogos, lo contacté con especialistas, y por ayudarlo a él me dejé de ayudar a mí misma y me pisoteó. Él me convencía de que nuestro amor, de que teníamos algo tan especial que valía la pena luchar por ello. No sé, decía, tal vez sí nos esforzamos, tal vez sí luchamos, podemos sobrellevar esto, yo lo puedo ayudar, este complejo de salvadoras que a veces tenemos. Hubo un momento en que Eleazar ya la había alejado completamente de su red de apoyo, y esto lo hemos visto en muchos casos de relaciones abusivas. Vemos cómo tienden a seguir el mismo patrón. Esta clase de hombres también lo que hacen es que te alienan de la gente que tú quieres, justamente para tenerte sola y tenerte vulnerable. Eleazar en algún momento le dijo a Janet que no entendía por qué había reaccionado así, que él jamás había tratado a una mujer de esa forma y que era la primera vez, hasta que eventualmente Janet se dio cuenta que era mentira y que había muchas más mujeres que compartían su misma historia. Porque él a mí me dijo y me juró y me perjuró que él nunca le había hecho esto a una mujer, que él no sabía por qué había reaccionado así, que nunca en la vida le había pasado, y yo le creí, confié en él, y ya después, hasta que terminamos, me di cuenta que esto se lo ha hecho a muchísimas, y ahora que tuve contacto con muchas de ellas, me di cuenta que simplemente repetimos la misma historia, las mismas agresiones, nos decía lo mismo, nos regalaba lo mismo, todo era lo mismo con él, y que simplemente viví una mentira. Finalmente, en septiembre del 2020, Janet pudo darle fin a esa relación y se alejó completamente de él. Y su historia no solo repite un patrón, lo confirma. Lo que ella describe, el inicio romántico, la transformación repentina, los celos, la violencia y el aislamiento, forma parte del ciclo del abuso, como ya lo hemos mencionado. Janet confiesa que llegó a sentirse culpable por las reacciones de Eleazar, y esto tiene nombre: culpabilización inducida, una táctica de manipulación que busca que la víctima sienta que todo lo que ocurre, inclusive los ataques, son consecuencia de sus actos. Janet dice que se arrepiente por no haber hablado antes y que su silencio la convirtió en cómplice, pero esa culpa no le pertenece. En la dinámica de abuso, el silencio no es elección, muchas veces es supervivencia o un intento de protección. Cuando Janet dice que ahora entiende que no es tan fácil solo dejarlo, está resumiendo lo que muchas víctimas sienten, que salir no depende del valor, sino del momento en que la mente finalmente entiende que no hay amor donde hay miedo. Y ese momento, aunque a veces toma tiempo, eventualmente llega. Y bueno, en esta historia surge otro nombre, el de Gaby Ruiz, una modelo mexicana quien también participó en el reality Acapulco Shore. Gaby tuvo una muy breve relación con Eleazar, que duró menos de un mes en el año 2018. Por fortuna se dio cuenta del carácter de Eleazar y salió a tiempo de ahí, pero también lo describe como una persona explosiva e inestable, y que situaciones mínimas lo hacían enojarse bastante fuerte. La verdad es que fue como su carácter muy cambiante. No sé, o sea, como que decía una cosa y hacía completamente otra. Sus arranques de emoción, o sea, de estar tranquilos platicando, de repente es de que, pum, se para, arranques de cambios de humor, de estar como muy tranquilo, algo muy tonto le molestaba y era como de, o sea, por ejemplo, hasta con sus amigos era como de estar tranquilos y luego pues como muy, pues de enojarse, ¿sabes? O sea, como de algo tan tonto que decías, oye, calma. Ella también minimizaba sus actitudes sin querer, pensando que era algo normal en él, pero cuando discutían, ella lograba poner límites para que las cosas no escalaran. Pues después siguieron pasando cositas, pero a lo mejor cosas que uno de repente dice, pues a lo mejor así es él, ¿no? O es normal. O sea, cosas que uno quiere normalizar y que son focos que tú tienes que prestarle atención, porque por más mínimos que sean, es lo que puede detonar después algo más grande. Te digo que la primera vez que discutimos, yo traté como de bajarle mucho y como de hablar con él, de decirle, oye, pero como, ¿por qué vamos a llegar a este nivel? O sea, bájale, ¿sabes? Entonces yo siento que como fue la primera vez y como no nos teníamos tanta confianza y como íbamos empezando, pues a lo mejor no, todavía como que le bajó, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, o sea, entonces aquí el respeto no existe.
Finalmente, Gaby decidió terminar la relación a apenas 20 días de haber iniciado, lo cual hizo que no cayera en el ciclo de violencia que narran sus exparejas. Pero su caso me pareció importante mencionarlo porque refuerza y avala lo que han declarado sus otras exparejas. La historia de Gaby Ruiz es distinta a las anteriores, pero por eso mismo resulta tan valiosa. Ella no vivió un proceso largo de desgaste, ni una escalada violenta. Su historia es la de alguien que detectó las señales y logró salir a tiempo. Y esto no la convierte en mejor o peor persona, simplemente en otro tipo de personalidad que actuó de distinta forma. Cuando Gaby describe a Eleazar como explosivo e inestable, está identificando su incapacidad de regular sus emociones. Las reacciones desproporcionadas ante situaciones mínimas son la primera bandera roja y ella lo vio. Gaby rompió el ciclo antes de que comenzara. En su caso, las microseñales fueron suficientes. Y que haya apoyado públicamente a las otras víctimas también tiene un gran valor simbólico. Porque en casos de violencia sistemática, el agresor suele intentar aislar a cada mujer, asegurándose de que ninguna historia conecte con la otra ni se animen a hablar. La unión de testimonios y la empatía entre ellas rompe precisamente este aislamiento. Al hablarlo y apoyarse, deja de ser solamente una historia de pareja y se convierte en un patrón de conducta. En el año 2020, la historia cambiaría de naturaleza. El patrón ya no se quedaba en declaraciones o rumores, sino que derivó en un caso penal con Stephanie Valenzuela. Stephanie es una modelo y cantante de Perú que ganó popularidad por su participación en diversos reality shows, programas de televisión y por su carrera como cantante. Ella viajó a la Ciudad de México para la grabación de un video musical y durante su estadía conoció a Eleazar. Salieron durante 3 meses antes de comenzar su noviazgo en el año 2020, razón por la cual decidió quedarse a vivir en México. La relación entre ambos avanzó mucho más rápido que las anteriores, ya que a las pocas semanas de haber iniciado su relación, Eleazar le pidió matrimonio y así de rápido la relación se tornaría tóxica. El nombre de Stephanie apareció en los titulares luego de que interpusiera una denuncia por violencia doméstica. Según los reportes, los hechos ocurrieron a tan solo unas horas de la propuesta de matrimonio, en un domicilio de la colonia Nápoles en la Ciudad de México, donde los vecinos reportaron gritos y solicitaron el apoyo de la policía. A las pocas horas, Eleazar fue detenido y llevado a las autoridades. Pero antes de llegar a eso, vamos a escuchar desde las palabras de Stephanie qué fue lo que ocurrió y cómo fue avanzando la relación hasta llegar este día. Comienza diciendo exactamente lo mismo que las chicas anteriores. Asegura que durante el primer mes junto a Eleazar, él se mostraba como un hombre romántico y amoroso. Pero él era un chico muy lindo cuando estábamos bien, era un chico que yo estaba enamoradísima, él era atento, cariñoso, dulce, nunca desaparecía, nunca dejaba de contestarme, te ponía como la mujer más hermosa para su vida y todos los días que te amo, que eres la mujer de mi vida. Pero nuevamente, como escuchamos en las declaraciones anteriores, rápidamente comenzó a tener cambios de humor repentinos y actitudes explosivas, aunque con Stephanie fue todavía mucho más rápido, ya que comenzó tan solo un mes después. Y luego empezó a tener cambios de humor repentinos, como que no había un motivo real, pero cambiaba de humor, luego se ponía un poco agresivo o gritaba. Pero lamentablemente dentro del chico perfecto que yo había encontrado, habían ciertos cambios de humor repentinos. A pasado el mes que lo conocí, empezaron a aparecer estos cambios de humor y cada vez eran más fuertes y había más discusiones. Cuando yo me daba cuenta decía, pues yo quiero seguir teniendo este chico bueno, el cariñoso. Menciona que no solamente se ponía agresivo con ella, sino con otras personas que pudieran hacerlo enojar, como por ejemplo con meseros en restaurantes. Y no solo conmigo, o sea, en un restaurante o no sé, en el ascensor y chancaba las cosas. Y esto me resulta bastante curioso, ya que la propia Elia en su momento describió exactamente la misma situación. Donde llegué a ver alguna actitud así prepotente era con meseros, con así otro tipo de personas. Era cuando estaba enojado lo hacía donde sea, no importaba quién. Si tú te atravesabas enfrente, a ti también. Stephanie cuenta que él se enojaba por cosas mínimas y pone como ejemplo una ocasión en que Eleazar leyó las letras de unas canciones que ella había escrito y explotó. Él comenzó a decirle que seguramente esas canciones estaban dedicadas para algún exnovio en el cual seguía pensando. Por ejemplo, un día le vino un episodio porque yo escribo las canciones en base a historias mías y escuché unas canciones nuevas que yo había escrito y decía, seguro estás pensando en tu ex o seguro estás pensando en esto, y entonces le venían celos, pero no por cosas de ahora. Cuando cumplieron tan solo 2 meses de noviazgo, Eleazar le pidió matrimonio en un restaurante como promesa de que iba a cambiar.
Y lamentablemente cuando me pide la mano, a la hora o al rato, vuelve a tener uno de estos episodios de cambiar de temperamento. Y es donde yo me molesto y le digo, pues para mí de nada sirve todo esto si es que vas a volver a hacerme lo mismo. Stephanie asegura que tenían muchos planes juntos y que ella realmente pensó que había encontrado a su pareja ideal. Comenta que ya habían tenido discusiones fuertes y para demostrarle a Stephanie que él estaba dispuesto a cambiar y que estas situaciones no volverían a suceder, le pidió casarse con él. Lamentablemente, después de pedirle matrimonio y una vez que llegaron a su domicilio, Eleazar tuvo otro arranque, por lo que Stephanie le dijo que no podía casarse con él. Porque si tú me acabas de pedir la mano y me vuelves a tratar mal, de todo esto para mí es una actuación, para mí esto no tiene sentido. Y es ahí de donde se desencadena la pelea, llegamos a la casa y seguimos discutiendo, sacamos en cara peleas anteriores, cosas que nos habíamos dicho, que nos habíamos herido, y de pronto él se descontrola porque dice, yo no voy a hacer todos los mariachis de día y todo para que luego tú no te quieras casar conmigo. Y ahí es donde me empieza a atacar y me empieza a decir que me quería matar. Ella narra que la situación comenzó a escalar hasta el punto en que Eleazar comenzó a atacarla, e incluso la amenazó con terminar con su vida. Y así como sus otras exnovias, Eleazar también intentó estrangularla. Y fue cuando ella salió corriendo del departamento para pedir ayuda a vecinos, hasta que finalmente uno de ellos intervino para ayudarla. Eso es lo que a mí me preocupa, porque esto mismo que me hizo a mí, estas mismas monedas en los mismos lugares, se los hizo a Janet y también a Elia. Entonces es como que me saca de onda y me desconcierta. Él me agarró la ropa, me mordió la cara. Yo solo trataba de que pare, y eso es lo que escucharon mis vecinos. Cuando vino otro vecino del piso de abajo, dijo, ¿qué está pasando? Y él tuvo que soltarme, ¿no? Bueno, yo salí despavorida. En ese momento llamaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar e inmediatamente se llevaron detenido a Eleazar. Stephanie menciona algo que particularmente le sorprendió, y es que durante la audiencia, lejos de mostrarse arrepentido, él le decía que por favor ya detuviera todo porque tenía que irse a trabajar y porque no había sido para tanto. Inclusive se le ofreció a Stephanie darle lo que ella pidiera económicamente o en bienes para que le otorgara el perdón y pudiera salir libre, ofrecimiento que ella negó. El 7 de noviembre del 2020, el actor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada. Lamentablemente, las autoridades no consideraron el caso como un intento de feminicidio, sino únicamente como violencia doméstica. Por esa razón, Eleazar pasó únicamente 5 meses en prisión, desde noviembre del 2020 hasta marzo del 2021. El 25 de marzo, el juez aprobó un acuerdo legal llamado suspensión condicional del proceso, lo que le permitió salir bajo libertad condicional durante 3 años. Eso significa que se le permitió abandonar la prisión, pero con reglas específicas que debía cumplir durante ese periodo de prueba. En su caso, las condiciones fueron pagar la reparación del daño a Stephanie Valenzuela, no acercarse ni comunicarse con ella durante los 3 años de libertad condicional, asistir a terapia psicológica especializada en control de impulsos y manejo de ira, no cometer ningún otro delito ni reincidir en actos de violencia, presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales para demostrar que estaba cumpliendo con todo. Si cumplía con las condiciones, el caso se cerraría sin juicio. Si no lo hacía, volvería directamente a prisión. Como Eleazar cumplió con las medidas, la suspensión condicional terminó oficialmente en marzo del 2024. Y aunque para Stephanie y las otras exparejas de Eleazar, muchas personas y mujeres, esto significó una derrota legal, ya que realmente no recibió ningún tipo de castigo en prisión, también considera que fue un tipo de victoria y ella explica por qué. Pero gané que si él mañana daña a una mujer, se va preso, gracias a mi denuncia. Y siento que eso es lo más importante, dejar precedentes y no permitir que le pase a otras mujeres. La relación con Stephanie Valenzuela representa el punto más alto del patrón violento que Eleazar venía repitiendo desde años atrás. Stephanie lo describe igual que todas sus exparejas, solo que en este caso todo ocurrió a una velocidad todavía más acelerada. La propuesta de matrimonio no parece haber sido un gesto romántico, sino un intento de control simbólico. Cuando alguien usa un compromiso repentino después de episodios de violencia, lo que busca no es amor, sino evitar perder a la persona para seguir ejerciendo dominio en ella. Y bueno, finalmente Eleazar subió un video pidiendo disculpas públicas como la ley se lo ordenó. Hola, soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado porque, como muchos de ustedes saben, el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad. Ahora en libertad y con mucha más tranquilidad, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento. Quiero dejar muy en claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente, quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que la haya hecho pasar. Hoy, después de estos 5 meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona.
Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y bueno, en el año 2003, Eleazar comenzaría una nueva relación con la conductora y modelo Jenny de la Vega. Y aunque no se conocen muchos detalles sobre esta relación, se sabe que estuvieron comprometidos. Los medios llegaron a preguntarle a Jenny si no temía por su seguridad estando con Eleazar, y ella respondió lo siguiente. Él ya fue a terapia, pero si algo llegara a pasar, créanme que voy a ser la primera en decir hasta aquí. Soy una mujer que se pone mis límites. Si en algún momento yo noto algo raro de él hacia mí, voy a ser la primera en decir hasta aquí. ¿Qué te hizo dar el sí? Fíjate que yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo con él siento una conexión que con nadie había sentido antes y por eso me atreví a decir que sí. Pues aquí estamos en planes de boda. Lamentablemente, poco tiempo después, Jenny cancelaría la boda y terminaría su relación con Eleazar. Menciona que se equivocó y reconoce el error que cometió al haberse apresurado a casarse con él. Inclusive menciona que ya tenía el vestido y todo listo para la boda. La verdad es que soy humana, no soy perfecta y yo sé que todo mundo tenemos errores, yo también. Creo que es de sabio reconocerlo y lo reconozco hoy en día y no me avergüenza. Sí, siento que me adelanté, creo que sí me apresuré un poco a la decisión, pero creo que es de sabio reconocer los errores y parar antes. Creo que es momento de parar esta situación. No, o sea, ya tenía el vestido, ya estaba casi todo. Me senté y dije, ¿qué estás haciendo, Jenny? Aunque en realidad nunca explicó la razón de su separación, llamó mucho la atención el cambio tan repentino que tuvo Jenny en cuanto a la relación que mantenía con el actor. Actualmente, Eleazar Gómez está apareciendo nuevamente en televisión, en el reality show La Granja VIP, y su presencia ahí ha generado indignación en muchas personas. Lo preocupante para muchos, además de su participación en el programa, es la facilidad con la que la industria del entretenimiento vuelve a abrirle las puertas a alguien con ese historial. La televisión una vez más decide premiar la polémica antes que la responsabilidad. También es importante mencionar que antes de ingresar a la Granja VIP, Eleazar presentó a su nueva novia Miriam García en un video bastante extraño. En él podemos ver cómo Eleazar estaría susurrándole algo al oído a Miriam sin darse cuenta que estaba siendo grabado por un reportero. E inmediatamente, al darse cuenta que está siendo grabado, cambia completamente el semblante de su rostro y procede a presentar a su novia. Muy enamorado. Bueno, estamos aquí muy contentos. ¿Quién te acompaña ahora? Bueno, me acompaña mi novia, Miriam García. Ahora sí que me siento muy bien acompañado, así que completamente feliz. De Miriam no se tiene mucha información, únicamente se sabe que es hermana de Jan García, mejor conocido como el Guapayazo, y existe información reciente que no podemos confirmar ya que no existen pruebas reales, pero se menciona que Miriam podría estar preparando una demanda en contra de Eleazar Gómez. Esto tras un episodio de violencia que según reportes habría ocurrido una semana antes de su ingreso a la Granja VIP. Las fuentes que lo mencionan son la prensa de espectáculos, pero hasta ahora no hay una confirmación oficial de la denuncia. Pero en caso de que esta información resultara cierta y la denuncia de Miriam García se formalizara y la fiscalía encontrara pruebas de agresión, Eleazar enfrentaría una situación judicial mucho más severa, lo cual podría provocar la revocación inmediata del beneficio de libertad condicional. Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades o de Miriam, por lo cual no podemos dar como cierta esta información. Pero si la denuncia se formalizara y un juez encontrara pruebas suficientes, las autoridades podrían detenerlo incluso directamente en el programa. Y miren, en este caso no se trata solamente de un escándalo más en el mundo del espectáculo, sino de un patrón que parece repetirse. Cuando alguien ha sido señalado, juzgado y sentenciado por violencia, cada nueva relación debería ser un punto de inflexión, no una repetición de la historia. La sociedad también suele olvidar que nadie elige enamorarse de un agresor. Hemos escuchado muchas veces la frase de eso te pasa por no haber escogido bien a tu pareja, pero sucede lo contrario. Los agresores suelen ser encantadores, atentos y amables al comienzo, como hemos visto en este canal, en las noticias y miles de casos. Y son justamente estas acciones positivas y amorosas las que hacen que sus víctimas lo elijan. Y es hasta que ya te tienen cuando entonces muestran su verdadera cara. Y lo hacen tan gradualmente que para cuando te das cuenta ya no sabes cómo salir. Por eso es tan injusto escuchar frases como ¿para qué aceptó salir con él? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué no se fue? ¿O por qué no lo denunció antes? Porque salir de una relación no es una decisión inmediata, es un proceso interno que a veces es muy lento. Y así cada vez que un agresor vuelve a tener pantalla sin haber mostrado arrepentimiento real o consecuencias, el mensaje es claro: puedes hacer daño mientras sigas siendo rentable. La violencia no se borra con una nueva temporada y el arrepentimiento no se demuestra con una cámara enfrente, sino con lo que haces cuando nadie te está viendo. Y es que al final no hay verdadera reinvención sin reparación, y no hay reparación cuando quien dañó sigue actuando como si nunca lo hubiera hecho. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas?
Mal de Amores.